Matt es mi supervisor, mi líder. Verónica trabaja dentro de la organización también, es de mucho apoyo. Entonces es un privilegio que nos acompañen. Y aproveché para pedirle que predicara hoy Matt, le voy a estar traduciendo. Y al final queremos orar por ellos, al final de que predique él. Pero bueno, quería introducirlo así que muy bien. Pues, it's all your microphone. It's all me? All right. Hermanos y hermanas. Sisters and... I got it. Okay. La pasea con vosotros. The peace with you. Yeah. Well, the China sister here, Jiamei Ping'an. I just want to thank everybody for letting me and Veronica come this morning. Quiero agradecer a todos vosotros por permitir que Verónica y yo estemos aquí esta mañana. Yeah, we get to travel to a lot of different places and a lot of different churches. Nos toca viajar a diferentes lugares, diferentes iglesias. Some of those churches may be 5 people in a home. They may be 20 people outside worshiping under a tree, or thousands of people in a big building. A veces son 5 personas en una iglesia, a veces 20 en el parque, o a veces miles de personas en un edificio. But what's always important to me is seeing people that love the Lord, love God's word, and worship Him with all of his heart. Pero para mí lo más importante es ver el pueblo de Dios amando su palabra, amando a Cristo y adorando al Señor con todo su corazón. And my heart's really warm today because I got to experience that with you guys. Mi corazón ahora está muy como calientito porque pude experimentar eso con vosotros. Yeah, thank you. Así que gracias. Well, when Jorge asked me to speak, Cuando Jorge me pidió que predicara, he said I could speak on anything, but then he specifically said, how about you speak on Romans 3? No es cierto. Pero Jorge me pidió que podía hablar de cualquier cosa, después me dijo que Romanos 3 específicamente. No es cierto, le dije eso como una opción. And if you've read through Romans 3, it's not an easy verse to preach on. Y si has leído Romanos 3, no es un texto fácil para predicar. But I'm thankful I get to walk through it with you today. Pero estoy muy agradecido que pueda caminar con vosotros en ello. All right. Let's go ahead and turn to Romans 3. Todos vamos a Romanos capítulo 3. But before we read it, Pero antes de leerlo, let me just ask you a question. Me gustaría hacerlos esta pregunta. Who do you think needs the gospel? ¿Quién crees tú que necesita el evangelio? Who do you think needs the gospel? ¿Quién crees tú que necesita el evangelio? Todos. Bueno, yes, me, everyone. Todos, yo. Yeah. When I often ask this question, Cuando normalmente hago esta pregunta, it's easy for us to say, oh, me, everyone. es fácil decir yo o todos, But actually, when we think about it, we normally actually get a picture in our head of somebody who needs the gospel. pero tal vez a veces nos viene una foto en la mente de alguien que necesita el evangelio. It might be a friend, it might be a neighbor, Puede ser un amigo, puede ser un vecino, it might be somebody that you know who has addiction or puede is ser alguien hurting. que tal vez tiene una adicción o está lastimado, It might be a Muslim, a Hindu, puede ser un musulmán, un hindú, but we always think of someone who needs the gospel. pero siempre pensamos en alguien que necesita el evangelio. But the problem is our mind can judge who needs the gospel. Pero a veces el problema es de que nuestra mente puede juzgar quién necesita el evangelio. We can begin to think, oh, this person needs the gospel, but this person won't hear the gospel if I share it. Y tal vez dices, no, esta persona sí necesita el evangelio, pero esta persona si le comparto el evangelio no lo va a escuchar. And so we have to be careful of where our heart is. Y necesitamos tener cuidado dónde está nuestro corazón. God taught me this lesson almost 30 years ago now. Dios me enseñó esta lección hace 30 años aproximadamente. So before I went into ministry, Antes de ir al ministerio, I worked in secular work, yo trabajé en el mundo secular, just in an office with a bunch of other people. Most of them were non-believers. en una oficina con gente que no era creyente. But I was a believer, and most of them knew I was a believer. Yo era creyente y todos sabían que yo era creyente. And I would often share with them about my faith. Y normalmente y continuamente les compartía de mi fe. I had several friends in the office. Tenía muchos amigos ahí en la oficina. Some of them I often shared with. Algunos de los que le comunicaba el evangelio continuamente. But there were others in the office that I knew that they were really hard people. Y a otros de la oficina que sabía que eran muy duros. And I chose in my heart not to share with them. Y decidí en mi corazón no compartirles. Even though I worked with them every day. Aunque le compartía con ellos todos los días. Más lento, porque yo sé que hay gente que no está hablando muy rápido y no a lo mejor mucho. ¿No se me entiende o qué?
Sí, pero hay gente que a lo mejor no. A mí en mi oído se me dificultan agarrarle palabras que habla español. Ah, ya. Slow it down. No, No, que yo. Así Es que- Que si estamos entendiendo a Jorge o no. Levantar la mano, ¿están entendiendo a Jorge o no? Perfectamente no, o más lento. Bueno, lo voy a tratar. Ya, no, entonces más. Es que está difícil traduciendo. Ya, yo sé. Pero Okay. All right. No, not you, but me. No, sí. Okay. Yeah. All right. Good. Well, the one friend of mine, after working with him for about 2 or 3 years, Mi amigo que estaba compartiendo durante 1 o 3 años, he was leaving the office to go work somewhere else. estaba saliendo de la oficina para ir a trabajar a otro lugar. And I had a chance to sit down and eat lunch with him. Y tuve la oportunidad de almorzar con él. And we were having a good conversation. We'd hung out a lot before. Estábamos teniendo una buena conversación, habíamos pasado tiempo juntos antes. But in the middle of our conversation, he asked me something that was really hard. Y en medio de la conversación me preguntó algo muy difícil. He said to me, I know you're a believer, Me dijo, yo sé que tú eres creyente and I hear you often share the gospel with others around y you. sé que continuamente le compartes el evangelio a otras personas. And he looked at me and he said, why have you never shared with me? Y me miró y me dijo, ¿y por qué nunca me has compartido a mí? He said, do you not care about me like you care about the others? Dijo, ¿no te importa mi alma como te importa la de los demás? And it really struck me. Y realmente me pegó duro. I felt like God was speaking to my heart. Sentí como que Dios mismo estaba hablando a mi corazón. Why would I choose not to share with this person? ¿Por qué decidí no hablarle a esa persona? Just because I thought he wouldn't hear the gospel. Solo porque pensé que no iba a escuchar el evangelio. It's not my choice to decide No es mi decisión escoger who I share with and who I don't. con quién o con quién no comparto el evangelio. And it's just a reminder, as y'all have been walking through Romans Y este es un recordatorio mientras ustedes han estado caminando a través de Romanos. and through chapter 1 and 2, Paul's been sharing with us that all men are unrighteous, all men have sinned. Y por medio del capítulo 1 y 2 todos hemos visto que todos los seres humanos somos malos, todos hemos pecado And that every person needs to hear the y gospel. que toda persona necesita escuchar el evangelio. So my encouragement to you as we begin this Así que mi ánimo a vosotros mientras que escuchamos esto is just think about who do you need to share the gospel that maybe you have not done. piensa en esa persona que necesitas compartir el evangelio que tal vez no lo has hecho aún. Okay. All right. I just want to review real quick chapter 1 and 2 Quiero repasar capítulo 1 y 2, because I think it will lead us up to where Paul starts in chapter 3. pero creo que nos va a llevar hacia donde Pablo empieza en el capítulo 3. So in the beginning of chapter 1, or the mid part of chapter 1, Paul is setting up his argument that all men are unrighteous before God. Y a la mitad del capítulo 1, Pablo está trayendo el argumento de que todos somos injustos delante de Dios. Can you read Romans 1:18? Vamos a leer Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. And then Paul goes on further on in chapter 2 and talks about how God will judge all the unrighteous. Luego Pablo va en el capítulo 2 de cómo Dios va a juzgar a todos los injustos. Romans 2:5. Vamos a leer Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. And then Paul closes out chapter 2 directly speaking to the Jews, telling them that both the Jews and the Gentiles will be judged before God. Y Pablo termina el capítulo 2 diciendo que ambos, judíos y gentiles, serán juzgados justamente delante de Dios. And he tells the Jews, even though you've been circumcised outwardly, Y les dice, aunque has sido circuncidado por fuera, what really matters is have you been circumcised in the heart? lo que realmente importa es si has sido circuncidado en el corazón. And he says that those that are circumcised to the heart are equal to a Jew. Y dice que aquellos que están circuncidados del corazón son igual que un judío. And what he's talking about is those who receive God's grace. Their heart has changed. Y lo que está hablando Pablo es de aquellos que han recibido la gracia de Dios, que su corazón ha sido transformado. Yeah, that's the circumcision of the heart. Eso es la circuncisión del corazón. But Paul recognized that this was going to be a big hurdle or a big obstacle for the Jews that would hear it. Pablo reconoció que esto que dijo iba a ser un obstáculo grande para los judíos que iban a estar escuchando esta carta. But the reality is, sometimes when others hear this, when we share that all men
or all people are unrighteous before God, all people are sinners, a lot of times it is hard for people to hear. Pero la realidad es que aun cuando nosotros compartimos con otras personas que todos los hombres, todos los seres humanos somos malos e injustos delante de Dios, es difícil para las personas escuchar este tipo de mensaje. And it can even, as believers, can crush our spirit. Y como creyentes eso puede aplastar nuestro espíritu, Because when we look out in the world, we see millions and millions of people without the gospel. porque cuando vemos al mundo vemos a millones y millones de personas sin el evangelio. Those could be family members, friends, people we love. Pueden ser familiares, amigos, gente que amamos. And we know the reality of God will judge the unrighteous. Y sabemos la realidad que Dios va a juzgar a los injustos. But I don't want us to walk away today feeling crushed by that weight. I want us to walk away feeling free. Y quiero que hoy salgamos no siendo aplastados por el peso de eso, sino que salgamos libres de ese peso. Because there's three main things I want us to see from Romans 3. Quiero que veamos tres cosas principales en Romanos capítulo 3. The first is that God is always faithful. La to número his word. 1 es de que Dios siempre es fiel a su palabra. The second is that no man can manipulate God's word. Número 2, que ningún hombre puede manipular la palabra de Dios. And the third is that God's condemnation or his judgment is equal for every man. Y que el juicio y la condenación del hombre hacia el hombre es igual para todos los hombres. There's no man that sits above one another. No hay favoritismo delante de Dios, no hay un hombre que es superior a otro en cuanto al juicio de Dios. We're all equal before Todos God. somos iguales delante de Él. All right. Vamos. All right, so turn to chapter 3. Vamos a capítulo 3. And just as we're walking in, remember that Paul has just set this story that all men are equal before God and unjust before God. Y Pablo ha puesto en claro que todos somos injustos delante de Dios e iguales delante de Dios. And he specifically even told the Jews that the circumcision of the heart is most important. Y aún le dice a los judíos que la circuncisión del corazón es lo más importante. And that the Gentiles would be equal to the Jews. Y que los gentiles serían igual que los judíos. And so he knew that people would not respond well to this. Y sabía que la gente no iba a responder bien a esto. So he prepares a defense Así for que what he just said. prepara una defensa de lo que acaba de decir. Okay, let's read 3, 1 through 8. Let's start with that. Vamos a leer del 3 del 1 al 8. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Let me pray for us. Vamos a orar. Father, I thank you for your word. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. I just pray as we walk through your scriptures this morning that you would reveal the truth to us. Oro mientras que estamos estudiando tu palabra, que tú te nos reveles a nosotros And that truth would just live in our hearts, y que esa palabra, esa verdad permanezca en nuestros corazones, that you would teach us how to obey that truth. que nos enseñes a obedecer esa verdad. Spirit, I just pray that you convict us in any way we need to be convicted this morning. Espíritu, te pido que nos traigas convicción de cualquier forma que necesitamos, que tú traigas convicción. And just take this word so that we may glorify you. Y uses esta palabra para que nosotros te podamos glorificar a ti. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. All right. So verse 1 starts out with this argument. It says, what advantage has the Jew? Entonces, el versículo 1 empieza con este argumento. ¿Qué ventaja tiene el judío? And what value is the circumcision? ¿Y de qué valor tiene la circuncisión? So
This is the argument that a Jew would make is, you just told me that my circumcision, me being a Jew, means nothing. I'm equal to a Gentile. Y tal vez un judío al leer lo que pasó, lo que acaba de decir Pablo en capítulo 2, podría decir, entonces, ¿qué ventaja tiene mi circuncisión o de que yo sea judío de sangre? So from a Jew's perspective, they're thinking, wait, the circumcision that we received was a covenant from God. Y el judío estaría pensando, pero espera, la circuncisión que recibimos fue un pacto de Dios hacia nosotros. It was between God and Abraham. Fue entre Dios y Abraham. And in that covenant, God promised that Abraham's descendants would fill the nations. Y en ese pacto Dios prometió que por medio de la descendencia de Abraham, Dios iba a llenar la tierra. And that they would be God's people. Y que serían el pueblo de Dios. And that salvation would come through them. Y que la salvación vendría por medio de ellos. So how could Paul be saying that now Gentiles are equal to the Jews? Y ahora, ¿cómo Pablo podría decir que los gentiles son igual que los judíos? The thing that this argument misses, and what Jews would be thinking, is that this is a man-centered approach to God's word. Y lo que los judíos podrían estar pensando es de que este es un enfoque antropocéntrico o hombrecéntrico hacia la palabra de Dios. It's a focus on what are my rights? Es un enfoque de cuáles son mis derechos. What is the truth that you've given me? ¿Cuál es la verdad que me has dado a mí? Without understanding the full truth of the Lord. Sin of the Lord. entender completamente toda la verdad de Dios. And it's easy to look at the Jews' question and condemn them. Y es fácil escuchar la pregunta de los judíos y condenarlos Like, how could they ask this? y decir, ¿cómo están preguntando esto los judíos? You can see how much God loved them through the Old Testament. ¿Ves cuánto Dios los amó a través del Antiguo Testamento? He chose them. Los escogió, He was patient with fue them. paciente con ellos, He continued to walk with them. continuaba caminando con ellos. But the reality is, even as Christians today, we can do the same thing. Pero la realidad es de que aún nosotros como cristianos podemos hacer la misma cosa. We can look at God's word Podemos mirar la palabra de Dios and look at the promises God has given y us mirar las promesas que nos ha dado. and say, God, you promised me peace. Dios, tú me prometiste paz, You promised me joy. tú me prometiste gozo. But why do I feel so anxious? Why am I struggling? Why do I feel so sad? ¿Por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué estoy teniendo problemas? ¿Por qué me siento tan triste? Why are there so many problems in the world? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? It's because the reality is we only look at half the truth. Porque la realidad es de que a veces nomás vemos la mitad de la verdad. And that's the same problem of this question for the Jews. Y es el mismo problema que tenía la pregunta de los judíos. Yes, they were called out by God. There was a covenant with God. Sí, fueron llamados por Dios. Sí, había un pacto de Dios con ellos. But God's salvation would come through them. Y la salvación de Dios sí vendría por medio de los judíos. But they forgot God also promised salvation was for all people. Pero también se olvidaron que la salvación venía a todas las personas. Yeah. So how does Paul answer this question? Entonces, ¿cómo Pablo respondió esta pregunta? He doesn't dodge the question. Él no la esquiva. Yeah. In verse 2 it says, En el versículo 2 dice, when he's responding to like, how was any of this worth anything? How was circumcision? How did that make us better? That's the question, right? sí, está preguntando él. Tiene una ventaja de ser judío la circuncisión. And he responds like this. Y él responde así, Much in every way. grande en todo sentido. To begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. So Paul doesn't deny that the Jews received something special from the Lord. Pablo no niega que los judíos han recibido algo especial de parte del Señor. He says that they received the oracles of God. They had God's word. Moses brought God's word to them. Ellos habían recibido los oráculos de parte de Moisés. Dios les dio la palabra de él a Moisés. The prophets brought God's word to them. Los profetas trajeron la palabra de Dios. They had the law of the Lord. Tenían la ley de Dios. So these are things that set them apart from others. Estas cosas los hacían diferentes a otros pueblos. So these were special things given to them from God. Era algo especial que tenían ellos de parte de Dios. Yeah. And so Paul is not saying there was nothing special given to you. Pablo no está diciendo a los judíos, no hay nada especial que Dios les dio a ustedes. But what Paul is arguing is that there's more than even this. Pero lo que Pablo está argumentando es de que hay algo más aparte de esto. He's reminding them actually that as you look through Jewish history, Y les está recordando hasta aún, si tú ves toda la historia de los judíos, you see God's covenant with Israel. ves el pacto de Dios con Israel,
But you also see Israel's unfaithfulness in that. Pero también ves la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. And that unfaithfulness Y esa infidelidad del pueblo is their sin to God, es su pecado hacia Dios, their injustice to a just God. su injusticia hacia un Dios justo. And so what Paul is trying to show them Lo que Pablo está tratando de mostrarles is that they need to look at the whole truth. que necesitan ver toda la verdad. That yes, God entrusted this with them. Que sí, Dios les confió esto a ellos, They've been unfaithful with it, han sido infiel con ello, but God is faithful with his promise. pero Dios es fiel a su promesa. And at the end of chapter 3 and moving forward, he will show that this is fulfilled in Jesus. Y al final del capítulo 3 y en adelante nos va a mostrar cómo todo se cumple en Jesucristo. Yeah. So we can trust God's faithfulness in this. Entonces podemos confiar la fidelidad de Dios en ello. In fact, in verse 3 and 4, En realidad, en el versículo 3 y 4, why don't you go ahead and just read it? entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien, se ha hallado Dios veraz, y aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. So who are the unfaithful in this sentence? Entonces, en este enunciado, ¿quiénes fueron los infieles? Paul is talking about the Jews here. Pablo está hablando aquí de los judíos. The Jews were unfaithful in keeping the commandments. Los judíos fueron infieles en guardar los mandamientos. So because if they were unfaithful, does that nullify God's promise to Israel? Entonces, si ellos fueron infieles, ¿eso nulifica o quita la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel? And what Paul is saying, this no way nullifies God's faithfulness. Y lo que Pablo está diciendo es de que esto no rompe la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Paul even says, if everyone is a liar, Y Pablo aún dice, aunque todos sean hallados mentirosos, if all of Israel was a liar, si todo Israel fuera hallado mentiroso, if they're all unjust, si todos son injustos, God is still just. Dios sigue siendo justo. Yeah. So why would seeing God's faithfulness in this matter to us today? ¿Por qué ver la fidelidad de Dios en esto es importante para nosotros? It matters to us today because we also look at scriptures and see God's promises, Porque también vemos la escritura y vemos las promesas de Dios, but a lot of times we don't see that fulfilled. pero no vemos eso cumplido. And if we're not careful, we can be like this question from the Jews. Y podemos, si no tenemos cuidado, podemos cuestionar como esta pregunta de los judíos. We can begin to question our heart. Well, God, you promised this. Why don't I see it? Y podemos empezar a cuestionar, Dios, tú prometiste esto, ¿por qué no lo tengo? One of the biggest examples of this I can think about is God's promise for the nations to know and worship Him. Uno de los ejemplos más claros que veo es esta promesa de que todas las naciones le van a adorar. We've had that promise from the Lord for thousands and thousands of years. Hemos tenido esa promesa del Señor por miles y miles de años. But we look around the world today, and there's 3 billion people who don't know Jesus. Y vemos alrededor del mundo y hay más de 3,000 millones de personas que no conocen a Jesucristo. We see the Muslim religion rising. Vemos el Islam creciendo Yeah. We see the world move more and more away from Jesus. y vemos el mundo apartándose más y más de Jesús. So it can make us think, God, is your promise real? Y nos puede hacer pensar, Dios, ¿tu promesa es verdad? But we have the promise from God that it is real, and we can look to Revelation 7:9 and know that truth. Y podemos ver la palabra de Dios que sí es verdad y podemos ver Apocalipsis 7:9 que eso se va a cumplir. The world's unfaithfulness, La infidelidad del mundo, the world's unrighteousness la injusticia del mundo will not stop God's promises and His faithfulness. no va a detener las promesas de Dios y su fidelidad. Yeah. And so, just as a reminder, Revelation 7:9 is that picture Solo como un recordatorio, Apocalipsis 7:9 es esa foto final of people from every nation, tribe, and tongue de gente de cada tribu, lengua y nación around the throne of God, alrededor del trono de Dios, worshiping Him. adorándole a Él. So we know that's a promise that will be kept by the Lord. Así que sabemos que esa es una promesa que va a ser mantenida por el Señor. So we can walk away with confidence. Así que podemos caminar de aquí, salir de aquí con confianza, We don't have to be passive in this. que no tenemos que ser pasivos en ello. We can trust God and continue to engage the lost around us. Podemos confiar en Dios y continuar compartiendo con los perdidos alrededor de nosotros. Because we know in God's timing He will be faithful. Porque sabemos que en el tiempo de Dios, Dios será fiel. Yep. All right.
The second thing we see in this first part of Romans La segunda cosa que vemos en esta parte de Romanos, is that we cannot manipulate God's que word. no podemos manipular la palabra de Dios. When I looked at these verses 5 through 8, Cuando veo estos versículos del 5 al 8, at first my initiative is, well, we don't manipulate the word. no manipulamos la palabra, But the reality is we are constantly manipulating the word. We're constantly manipulating even our relational conversations with one another. que la realidad es de que constantemente estamos manipulando la palabra de Dios y aún nuestras relaciones con otros estamos manipulando. We do it to try to gain favor. Lo hacemos para tratar de ganar favor con otros, We do it because of our lo pride. hacemos por orgullo, We do it to justify our sin. lo hacemos para justificar nuestro pecado. There's a lot of reasons that we try to manipulate God's word Hay for our muchas favor. razones que tratamos de manipular la palabra de Dios para nuestro favor. And this is what Paul is trying to defend Y against esto es lo que Pablo está tratando de defenderse de esto when he brings this argument forward. cuando trae este argumento. Yeah, let's read verses 5 through 8. Voy a leer del 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. So when we first look at this statement, we're like, yeah, this sounds like it should be true. Cuando primero vemos esta declaración, leemos y decimos, esto parece, se escucha como que es verdad. Because what this statement is actually saying Porque lo que está diciendo esta declaración es is that if my sin que si mi pecado shows God's justice, muestra la justicia de Dios, shows God's righteousness, muestra la justicia de Dios, then basically my sin entonces mi pecado is making God look good. está haciendo que su justicia haga ver a Dios muy bien. And the scriptures say that I'm supposed to worship God and make him look good. Y la Biblia dice que yo tengo que hacer que Dios se vea como lo que es bueno, así que pues So this was the argument. este es el argumento. Yeah, I should just keep on sinning Voy a continuar pecando so God looks good. para que Dios se vea bien. But this is only a partial view of what scripture says, Pero right? esto es una parte parcial de la perspectiva de lo que la palabra de Dios dice. It is true Sí es cierto that in our sin, que en nuestro pecado, when God gives us grace cuando and Dios mercy, derrama su gracia y misericordia, and through his son we have y a salvation, través de su Hijo tenemos salvación, God is glorified in that. Dios es glorificado en ello. But we also know from the scriptures Pero también sabemos de la Escritura that God hates our sin, que Dios odia el pecado and our sin is ugly before the y Lord. nuestro pecado es horrible delante del Señor. Our sin is also what separates us from Y es God. lo que nos separa de Dios. So this argument is looking only at half the truth of Así que este scripture. argumento nomás está viendo la mitad de la perspectiva de la Biblia. Yeah, so we have to be careful of this in our own lives as Tenemos que well. tener cuidado de este tipo de cosas en nuestra propia vida. Yeah, we have to be careful not to manipulate God's Tenemos word. que tener cuidado de no manipular la palabra de Dios. We have to look at the entirety of what God's word Tenemos que says. ver todo el consejo de Dios de lo que Él dice. Because the reality is God is righteous Porque la realidad es de que Dios es justo, with or without us. sin o con nosotros. God was righteous before he created us. Dios es justo antes que nos creó. So his righteousness has nothing to do with us. Así que su justicia no tiene nada que ver con nosotros. We can magnify his righteousness, Podemos magnificar su justicia. but his righteousness is true with Pero or without us, Su justicia es verdad sin o con nosotros. which is a good thing Que es algo bueno. because it's all on God, it's not on us. No se trata de nosotros, se trata de Él. Todo Yeah. se trata de Él. Yeah. And so Paul goes on as he rebuttals this argument. Y mientras Pablo está argumentando en contra de este argumento, And in verse 5, he says, as he's talking about the questions he just rose, he says, I'm speaking in human terms. y Pablo está diciendo, mientras que está debatiendo en estos versículos, estoy hablando en términos humanos. I'm speaking according to man. Estoy hablando como humano. Yeah. And what he's talking about is he's speaking from a mind Está hablando como de una perspectiva de una mente that doesn't understand full truth. que en realidad no entiende la verdad completa. Yeah, this is like us. Es como nosotros. We have a limited mind. Tenemos una mente limitada. Yeah, we can't know everything. No podemos saber todo. We don't understand everything. No entendemos todo.
And so that's why we have to be careful when we read God's word. Por eso tenemos que tener cuidado al leer la palabra de Dios. We have to ask the Spirit for understanding. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento para que nos lo dé. Yeah, because we need God's wisdom to Porque necesitamos su understand. sabiduría para entender la palabra de Dios. Yeah, yeah. The way Paul ends this argument in verse 8, Y como Pablo termina este argumento en el versículo 8, he makes a very bold statement. hace una declaración con mucho denuedo. He says, for those that manipulate the word like this, Y dice, aquellos cuyos manipulan la palabra de Dios de esta manera, he says that their condemnation is just. dice que su condenación es justa. So that's not just for the Jews of that time, No nomás es para los judíos de ese tiempo, that's for us today. es para nosotros también. Yeah, we have to be careful not to twist God's word. Necesitamos tener cuidado de no torcer la palabra de Dios. Because if we twist God's word, Porque si torcemos la palabra de Dios, it's clear es that, claro that God is just to que Dios judge es us, justo para to condemn us. condenarnos y juzgarnos. And that's the reality in today's world. We have so many people, we have so many cults today, so many false religions. Esta realidad es tan abundante hoy porque hay tantas sectas, tantas falsas religiones. And those all begin by one small change in God's word Y todas esas empezaron por cambiando un poco en la palabra de Dios. unto another small A change in God's otra word, cosa pequeña. which builds up over time, Y se construye sobre el tiempo, which then takes God's word, toma la palabra de Dios, which was true, que es verdad, and points us to God, que nos apunta a Dios, and now points us to somewhere else. y ahora apunta a algo más. Yeah. All right. The next thing is Paul is trying to point to us after this conclusion is that he's bringing us back to what he talked about in chapter 1 and chapter 2, which is that all of us are unrighteous before him. Y en la siguiente sección, Pablo básicamente ya como que concluye Yeah. lo que ha argumentado el capítulo 1 y capítulo 2, de que pues todos somos malos. But instead of like verses 1 through 8 where he's using these questions in an argument to prove his point, Y en vez de hacer la misma, digamos que de la misma forma del 1 al 8, que está haciendo preguntas retóricas para hacer su punto, para debatir su punto, he uses the scriptures to bring the truth. ahora usa pura escritura para traer la verdad de Dios. So he looks back to Old Testament scriptures Entonces empieza a tomar de la palabra de versículos del Antiguo Testamento to show us para mostrarnos, that even from the beginning, aún desde el principio, that God told us that all men are unjust and unrighteous que before nos dice God. que todos los hombres son injustos y pecadores delante de Dios. All right, let's go ahead and just read. Go ahead and read 9 Voy to 20. voy a leer del 9 al 20. ¿Listos? Romanos 3 del 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Yeah. So at the beginning of verse 9, Así que al principio del versículo 9, Paul asks this question: What then? Are we Jews any better off? Pablo hace esta pregunta: ¿somos mejores como judíos y nos está yendo mejor como judíos que los demás? So we were the Jews. We were chosen by God. We had the covenant of God. Los We judíos- had the word of God. Fuimos escogidos, teníamos el pacto de Dios, teníamos la palabra de Dios, In the end, are we even any better? y al final somos mejores. And Paul directly just answers it, and he says, "No, Y not at all." Pablo directamente contesta y dice: no, de ningún modo. Because us Jews and the Greeks or the Gentiles Y Pablo está diciendo: nosotros judíos y los griegos o los gentiles, are both under sin. los dos están bajo pecado.
And I think why Paul goes to these next verses of using Old Testament scripture to justify this Y creo que porque Pablo usa versículos del Antiguo Testamento para justificar esto, because Jews could have said, well, Paul, this is just what you're saying. los judíos podrían haber dicho, ay Pablo, esto es lo que tú estás diciendo. But now he pulls the Jews into, let's look at the scripture that God gave us. Y Pablo va y les dice, miren los judíos, vamos a ver la palabra de Dios que Él nos ha dado, Because they can't deny the porque scriptures. no pueden negar la Escritura. Yeah. And that's what verses 11 through 18 are. Y estos son los que son los versículos del 11 al 18. Yep. Sí. Before we read that, Antes de leer eso, there's just one other thing that stood out to me. hay algo que me sobresalió de todo esto. Is this phrase that Paul uses, are under sin? He talks about both Jews and Greeks are under sin. Esta frase que usa, que dice que ambos judíos y gentiles o griegos están bajo pecado. Yeah. And I just thought, this is a significant weight, the way Paul words this. Este es un peso significante de la forma que lo escribe Pablo. The Greek word that's used in this phrase here La palabra griega que se usa en esta frase is like a weight, like a demanding weight on top of you. es como un peso demandante arriba de Yeah. ti. It's something you cannot get off of you. Es algo que no puedes quitarte de ti. And that's the way sin is on us. Y es así como el pecado está sobre nosotros. It's a weight. No matter what we do, we can't get that weight off of No us. importa lo que hagamos, no podemos quitarnos eso, no podemos quitarnos por nosotros ese pecado. There's nothing in the power of man No hay nada en la fuerza o poder del hombre that can remove that weight que from puede us. quitar ese peso de nosotros. And that's what Paul is wanting us to clearly understand, that this sin weighs us down and we are enslaved to it, basically. Y lo que Pablo quiere que entendamos es de que ese pecado nos esclaviza y nos tiene bajo este peso. And he wants the Jews and the Gentiles to both realize this. Y quiere que los judíos y gentiles ambos se den cuenta de esto. And that's why we're equal before the Lord, because we both have that sin bearing down upon us. Y por eso estamos igual delante de Dios, porque los dos tenemos este peso igual sobre nosotros. Okay, now let's look at the verses of how God uses the Old Testament Vamos a ver los versículos de cómo Dios usa el Antiguo Testamento para revelarnos esto. to prove that the Jews were unrighteous just as the Gentiles. Para probar que los judíos son injustos igual que los gentiles. Okay, so the first one comes from Psalm 14, El primero viene del Salmo 14 and I'm just going to read a paraphrase. y voy a parafrasearlo. It says, "None is righteous, no one. No hay justo ni en uno. No one understands, no one seeks for No hay God. quien entienda, no hay quien busque a Dios. All have turned aside. Todos se han desviado. Together they have become worthless. Aún se hicieron inútiles. No one does good, No hay ni siquiera uno. not even one." No hay ni siquiera. Yeah, so that's from Psalms 14. Eso es de Salmo 14. Psalms 5, it says, "Their throat is an open grave. Salmo 5. Sepulcro abierto es su garganta. They use their tongues to deceive." Engañan de continuo con su lengua. And then in Psalms 140, it talks about the venom of asps is under their lips. El Salmo 143 dice, veneno de los pies hay debajo de sus labios. In Psalms 10, it talks about the mouth is full of curses and bitterness. Salmo 17 dice, llena está su boca de maldición y amargura. In Isaiah 59, it talks about their feet are swift to shed blood. Y en Isaías 59:7 dice, sus pies son veloces para derramar sangre. And in Psalms 36, it talks about there is no fear of God before their eyes. Y en Salmo 36:1 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. So in all these verses from 10 through 19, Y todos los versículos del Or 10 10 through 18, sorry. al 18, Paul is using these verses from the Old Testament to show them that there is no argument against their unrighteousness. Pablo está usando todo esto de que no hay argumento en contra de su injusticia. That even their prophets like Que Isaiah aún sus profetas como Isaías and their kings like David y sus reyes como David spoke of their habló de unrighteousness. sus propias injusticias. Yeah. All right. The other thing just to notice from here Y la otra cosa para notar de aquí, para observar de aquí, is the scriptures kind of build upon this fact that sin is over all of us. y la Biblia muestra muy claro que el pecado está sobre nosotros. Yeah, it starts from our inside. Empieza desde adentro. We see it go to the throat, Vemos que sale a la garganta, to the tongue, a la lengua, to the lips, a los labios, to the mouth, a la boca and even to our feet. y luego aún a nuestros pies. That sin encapsulates all of us. Que el pecado nos encapsula a todos nosotros. There's not one part of us No hay ni una parte de nosotros that is not affected by que no sin. sea afectada por el pecado.
So we can't say our hand is good, Es que no podemos decir, nuestra mano es buena, but our foot is bad. pero nuestro pie es malo. Yeah. Or I speak good things, Hablo buenas cosas, even though my heart thinks bad things. aunque mi corazón habla cosas, The piensa reality cosas is malas. every part of us has been affected La by sin. realidad es de que cada parte de nosotros ha sido afectada por el pecado And we have no defense. y no tenemos absoluta Before the defensa en Lord. contra delante de Dios. And that's what verse 19 and 20 show us. Y eso es lo que el versículo 19 y 20 nos muestran. Okay, I want to read this one more time. Quiero leerlo esta otra vez. I'm just going to let you read it. Sí. Vamos a leer el 19 y el 20 diciendo, ahora bien, sabemos en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. So Paul uses the law here Así que Pablo usa la ley aquí to show us the effect of sin. para mostrarnos el efecto del pecado. It gives clarity on what the law was given to us for. Y nos da claridad para qué nos fue dada la ley. Yeah. So it says, to those who are under the law, Aquellos que están bajo la ley, that every mouth will be stopped. que toda boca se cierre. So the reason every mouth is going to be stopped is because when we look at the law La razón por la que toda boca se cerrará, and we look at man, porque cuando vemos la ley y vemos al hombre, we see that there's no man who can fulfill the law. porque vemos que no hay ningún hombre que pueda cumplir la ley. We know that only Jesus could fulfill the Sabemos que law. solo Jesús cumplió la ley. And so if anybody says that I'm just before God, Si cualquiera dice que es justo delante de Dios, we know that they were a liar sabemos que son mentirosos, because there's no way that they could fulfill the law. porque no hay nadie que pueda cumplir la ley. And their mouth, like it says, their mouth will be stopped. Su boca se cerrará. And this is our reality. Y esa es nuestra realidad. When we start to think that we're good, Cuando empezamos a pensar que somos buenos, when we start to think that we're better than cuando someone else, pensamos que somos mejores que otros, the reality is we're not. la realidad es de que no lo somos. We're the same before God Somos iguales delante de Dios as every other man that's como existed. todos los hombres que han existido. We're all unjust Todos somos injustos and under the pressure of y sin. delante del peso y la presión del pecado. The only thing that frees us from that La única cosa que nos libera de eso is the gospel of es el Jesus Evangelio de Christ. Jesucristo. The law can't save us. La ley no nos puede salvar, It only shows us our sin. nos muestra nuestro pecado. And that's what it was meant for the Jews. Y para eso, esa fue la intención que fue dada a los judíos. It was meant to show them Fue- go ahead, Fue la intención de manifestar their dependence on the God. su dependencia de Dios, That they needed to trust in God's que grace. necesitaban confiar en la gracia de Dios And that only God could bring y que salvation. solo Dios podía traer salvación. So we just have to be careful Así que solamente tenemos que tener cuidado, not to be tempted no ser tentados and think that now we're Christians, y creer porque ya somos cristianos that we're better than anyone around que us. somos mejores que cualquiera alrededor de nosotros. Because our sin is equally disgusting to God. Porque nuestro pecado es igualmente asqueroso delante de Dios. The only reason we have a relationship with God La única razón por la que tenemos una relación con Dios is because God's grace toward us. es por la gracia de Dios hacia nosotros. So when we think about who needs the gospel around us, Así que cuando pensamos quién necesita el Evangelio alrededor de nosotros, it's everyone around us. es todos alrededor de nosotros. Because we were the everyone. Porque nosotros éramos ese todos. And that should break our heart toward those around us. Y eso nos debería de quebrantar el corazón a los de alrededor de nosotros. Because we were the same as them. Porque nosotros éramos iguales que ellos. This picture Esta foto that Paul gives us here, que Pablo nos da aquí it should just change our attitude. debería de cambiar nuestra actitud. It should just help us be humble Nos debería ayudar a ser humildes and lead us to change the way we live our lives. y nos ayude en cómo guiar nuestras vidas. And so I want to just close this with three Y things. quiero cerrar con estas tres cosas. So how should we respond to this? ¿Cómo debemos de responder a esto? I think the first way we should respond Creo que la primera forma en que debemos de responder, is we need to tell others about what God has done. debemos de hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We need to be willing to share how God's changed us. Deberemos estar dispuestos a compartir de cómo Dios nos ha cambiado a nosotros. Because sin and unrighteousness Porque el pecado y la injusticia affects everyone around us. afecta a todos alrededor de nosotros. This is what Paul's been leading up to in 1, 2, and 3. Esto es lo que Pablo ha estado llevándonos en el capítulo 1, 2 y 3 ahora. He's making an argument that we all
need Jesus. Está haciendo el argumento de que todos necesitamos a Jesús, That all of us are unrighteous. que todos somos injustos, That those 3.4 billion people around the world que estos 3.4 mil millones de personas en el mundo need to hear Jesus. necesitan escuchar de Jesús, That our neighbor who doesn't know needs to hear que Jesus. nuestro vecino que no conoce a Jesús necesita escuchar de Jesús, That the drug addict needs to hear que about el Jesus. adicto a la droga necesita escuchar de Jesús. And even those who have wealth Y aún, outwardly look righteous. y aún los que tienen riqueza por fuera se pueden ver muy justos, They seem to say the right things. They seem to do the right things. pueden tal vez decir las cosas correctas o hacer las cosas correctas, Their place before the Lord is the same. They are pero unrighteous. su lugar delante de Dios es el mismo que los demás, son injustos And they need the gospel as y well. necesitan el evangelio también. And it's our call to go to them, Y es nuestro llamado ir hacia ellos, to share what God has done in our own lives. compartir lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nuestras propias vidas. Yeah. And the second thing La segunda cosa, is we need to go in humility. necesitamos ir en humildad. And that's the second thing Paul is teaching us in these verses. Y creo que es la segunda cosa que que Pablo nos está enseñando en estos versículos. That it didn't matter if you were a Jew, No importaba si eras judío, it didn't matter if you were Greek. no importaba si eras griego, We were all sinful, we were all todos unrighteous. somos pecadores y todos somos injustos, That we didn't deserve the gospel, que no merecíamos el evangelio. but because of God's love for us, Pero por el amor de Dios hacia nosotros, He brought the gospel to Él us. trajo el evangelio a nuestras vidas. And so we have no spiritual high ground. No tenemos no estamos elevados a otros espiritualmente. We're basically all beggars before the Lord. Todos somos, ¿cómo se llama? Personas que piden delante del Señor. Seeking His grace and salvation. Beggars es como Beggars, like just someone, give los me money, los give me que money. piden Yeah, limosna. yeah. Yeah. Todos somos, Mendigos. todos somos mendigos delante del Señor. Yeah, yeah. We all needed the gospel from Jesus. Todos necesitamos el evangelio de Jesucristo. Yeah. So we need not see our humility as a weakness. Entonces no deberíamos de ver nuestra humildad como una debilidad. It's actually a power. It's actually strength for us. En realidad es un poder, es una fortaleza para nosotros. Because our weakness Porque nuestra debilidad allows us to connect with others. nos ayuda a conectar con otros. Because we have been the same as others. Porque hemos sido como los otros. Yeah. So we need to go, and we need to go in humility. Así que debemos ir y debemos ir en humildad. And finally, we just need to trust in God's faithfulness. Y finalmente debemos de ir confiando en la fidelidad de Dios. Just like in verses 3 and 4, Con el versículo 3 y 4. we must remember that even though at times it looks like God is not working, Y tenemos que recordar que aunque a veces parece que Dios no está obrando, we don't see God's promises coming true. no vemos las promesas de Dios volviéndose realidad. The reality is God is faithful and He is working. La realidad es de que sí está trabajando And y just sí because- es fiel. And just because we don't see it Y aunque no lo estemos viendo, doesn't mean we shouldn't go do what He's called us eso to no do. significa que no deberíamos estar haciendo lo que nos está pidiendo hacer. We have to continue to walk in what God's called us to Debemos seguir caminando en lo que Él nos ha llamado a hacer and just trust that God's going to complete it. y confiar que Él lo va a completar. So it doesn't matter where you're at in this room. No importa dónde estás en esta habitación. Yeah. All of us have different lives. Todos tenemos diferentes vidas. Some of us work every day, some of us are in ministry, some of us are some of us are moms. Algunos son madres, algunos están trabajando en el ministerio, algunos están trabajando todo el día. What's most important Pero lo más importante is that we listen to God. que escuchemos a Dios, We go and share with those around us. vayamos y compartimos alrededor de nosotros. We do it in a humble way, Lo hacemos de una forma humilde and we just trust God's promises y confiamos la palabra de Dios, and just sus walk in promesas faithfulness y day in, day out. caminando Just walk in faithfulness day by day. y caminar en fidelidad día a día. Yeah. And honestly, that's my prayer for you guys as a Y church. honestamente, esa es mi oración a ustedes como iglesia. There's a lot of things that y'all can do as a church. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer como iglesia, There's a lot of good to do. muchas cosas buenas, But what's most important pero las cosas más importantes is to walk in that es faithfulness caminar en esa fidelidad and trust God y confiar en Dios that He will fulfill His promises. que Él va a cumplir sus promesas. Thank y'all. Gracias. Amén. Pues buena palabra, ¿no? Yo creo que un momento para procesar esto. It is a moment to process everything that Ah, Yeah. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos we close our eyes. y
y procesen que de estas 3 formas que Dios nos ha hablado a caminar o aplicar nuestras vidas, We just should process these 3 ways that God is speaking us to walk on Him. vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aplicar esto en nuestra vida esta semana. And let's ask God that He help us to do this. Si alguien quiere orar en voz alta, está bien, oraciones breves, como pidiéndole a Dios ayuda. Señor, yo oro porque tú, Señor, nos llamas que somos todos un cuerpo, Señor, que todos, Señor, conformamos lo que tú eres, Señor. Señor, y